Ok. Como les había comentado el otro día, entonces hoy vamos a tener una clase un poco más cortita, así quedan con más energías para el repaso y las consultas que deben tener seguro. Y es una clase con relativamente bastantes cuentas, pero no tan complicadas. Lo que preparé acá es un poco un resumen del camino que tomamos cuando desarrollamos las leyes de la electrostática, ¿no? Habíamos partido de la ley de Coulomb integral para una densidad de carga ρ, ¿sí? En todo el espacio, una carga distribuida. Y si lo recuerdan, lo primero que habíamos hecho, habíamos planteado, bueno, quisiéramos tener unas ecuaciones diferenciales, ¿no? Para el campo eléctrico, en vez de tener esta integral que, que nos dice, bueno, dada la densidad, cómo integro las contribuciones al campo eléctrico de cada pedacito de la carga, escribir o derivar a partir de esto unas ecuaciones diferenciales para el campo eléctrico. Lo que habíamos encontrado eran estas dos ecuaciones, ¿no? El rotor del campo eléctrico es cero y que la divergencia es ρ sobre epsilon cero. Pero lo que quería recapitular hoy es un poco el camino que habíamos tomado. ¿Se acuerdan que primero habíamos considerado la carga puntual, que siempre fue nuestro caballito de batalla? Y lo primero que habíamos hecho era eh, a través de una demostración medio constructiva, considerando superficies cada vez más complicadas, habíamos demostrado esta ley integral de Gauss, en donde veíamos que el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada S era la carga encerrada en esa superficie dividido epsilon cero, ¿no? Habíamos generalizado esto, y con el teorema de la divergencia obteníamos esta ley diferencial de Gauss. Y después habíamos hecho el camino, habíamos dicho, bueno, está bien, este camino está bien, pero ¿por qué no calculamos directamente la divergencia de E, tomándole la divergencia a este campo que tenemos, ¿cierto? Y habíamos hecho ese camino, así que ¿están por ahí? Bien. Cortaron la salida de internet de acá de la entrada. A ver si me esperan un segundito, me voy a asegurar de que no vaya a suceder de nuevo. Espérenme un segundo. Bien, se fueron. Tenía que pasar alguna vez. ¿Estamos todos? A ver. Sí, ¿no? Sí, sí, se me cortó a mí. Dale, dale. Perfecto. Bueno, a ver. Está grabando esto igual, ¿no? Pareciera que sí. Medio accidentado el comienzo. Bien, rarísimo. Es como que siguió grabando, no entiendo. Entonces, un toque de color. Bien, ¿por dónde estaba? Bien, estaba diciendo cómo habíamos hecho este recorrido, ¿no? En el caso de la electrostática. Después habíamos calculado la divergencia del campo eléctrico directamente. Para eso habíamos necesitado introducir la delta de Dirac y habíamos encontrado esta expresión, ¿no? Para la divergencia del campo E.
Y bueno, habíamos calculado el rotor, tomando el rotor de una carga puntual, primero se acuerdan, y después por superposición, reconstruyendo el rotor en una situación general. Bien, por otro lado, en las últimas dos clases introdujimos lo que llamamos la ley de Biot-Savart para la magnetostática, ¿cierto? Que es esta ecuación que tenemos acá. Entonces fíjense la similitud que tiene con la ley de Coulomb para el campo eléctrico, ¿no? Es, en ambos casos, una integral de las contribuciones diferenciales al campo, a cada uno de los campos, en este caso la contribución de un pequeño volumen de densidad de carga ρ, en este caso la contribución de un pequeño segmento diferencial de L' de corriente que se encuentra en la posición en donde estamos integrando. Bien, entonces uno puede usar esta expresión para calcular el campo magnético, pero lo que vamos a hacer hoy es derivar también para el campo magnético ecuaciones diferenciales análogas a las que derivamos para el campo eléctrico. ¿Está bien? Y vamos a tomar un camino similar al que tomamos con la electrostática. Primero vamos a considerar el análogo a la carga puntual, que es el hilo infinito recto. En la clase pasada habíamos calculado que el campo de un hilo infinito está dado por esta expresión, ¿no? Es un 0 por I sobre 2πr en la dirección de phi versor para una corriente que está en el eje Z, ¿no? Entonces, las líneas de campo son círculos alrededor del hilo de corriente, ¿sí? Con orientación phi versor, y decaen como 1 sobre r a medida que me alejo del hilo. Entonces vamos a tomar ese sistema sencillo y vamos a ir incrementando la complejidad para demostrar una ley integral también, que nos va a permitir calcular la circulación del campo magnético en un camino cerrado, ¿sí? En vez de la integral de superficie, como era para el campo eléctrico, ahora vamos a calcular la circulación del campo magnético a lo largo de un camino. Y vamos a obtener este resultado, este es el spoiler, esta es la ley de Ampère. De acá, con el teorema de Stokes, vamos a encontrar una forma diferencial para la ley de Ampère, y después vamos a, de manera similar a como habíamos hecho para la ley de Coulomb, esto lo vamos a ver para un caso particular, ¿sí? Este camino, y después vamos a generalizar esa demostración partiendo de la ley de Biot-Savart y calculando el rotor directamente, ¿sí? En esta expresión. Bueno, y vamos a calcular también la divergencia del campo magnético. Entonces es un poco el plan para hoy. Pero quería resaltar la similitud entre la estrategia que tomamos en el caso de electrostática y lo que vamos a hacer hoy, ¿sí? Por eso, si bien las cuentas son un poco más complicadas en el caso del campo magnético, porque están, ¿no? O sea, lo que uno está integrando es un producto vectorial, todo es un poco más complicado. En vez de una carga puntual, como en el caso del campo eléctrico, tenemos que considerar un sistema que tiene una extensión, ¿no? El hilo infinito. Sin embargo, el enfoque, digamos, de cómo uno encara eh, estas cuentas es muy similar a lo que ya vimos, ¿sí? Entonces quería resaltar eso para que no nos perdamos en la cuenta y tengamos esas ideas presentes. Entonces, bien. Me equivoqué de punto. Bien. Vamos a cerrar este. Lo puse en otro apunte. Claro. Bien. Bien, entonces, la clase de hoy gira alrededor de lo que se va a llamar la ley de Ampère, ¿sí? Y lo que van a ser las ecuaciones de Maxwell para la magnetostática. Vamos a calcular la divergencia y el rotor del campo magnético. Lo que hay, les recuerdo, lo que hay atrás de esto, de esta idea, es que por el teorema de Helmholtz, ¿no? Sabemos que si conocemos estos dos objetos para un campo vectorial, entonces el campo queda completamente definido
dadas condiciones de contorno apropiadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con el campo magnético tendiendo a cero en el infinito, la divergencia y el rotor del campo magnético me determinan completamente el campo magnético. Entonces esas ecuaciones diferenciales son una buena, ¿cómo se dice?, representación del campo. Bien, este parrafito explica un poco lo que les conté en la página anterior, ¿no? En electrostática empezamos por la carga puntual. Ahora vamos a empezar por la configuración más sencilla, en la que podemos pensar en el caso magnetostático, que es el de un hilo infinito recto por el que circula una corriente estacionaria I mayúscula, ¿sí? Que habíamos resuelto en la clase pasada, ¿no?, hace un rato, y habíamos encontrado esta expresión, ¿no? Integrando un segmento de hilo y después tendiendo los ángulos a infinito, habíamos encontrado esta expresión para el campo magnético, que está representada gráficamente acá en el dibujo, ¿sí? Este es el cable, tenemos círculos donde el campo B circula, ¿no?, con un valor que es constante para el radio constante. Entonces, si miramos de la perspectiva del eje Z desde arriba, si miramos desde acá arriba, desde el eje, ¿no?, lo que vemos es el vector de corriente que sale de la pantalla y una línea de campo magnético que tiene forma circular, es un camino C que tiene forma circular, y el campo magnético es tangente, ¿no?, a esa circunferencia. Tiene esta pinta, como está dibujado ahí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la integral de línea del campo magnético, ¿sí?, la circulación del campo magnético en una curva cerrada, C, de radio constante. ¿Sí? Aprovechando esta característica de que el campo es constante sobre la circunferencia y que apunta ¿no?, en la dirección tangente, eso nos anticipa que esto va a ser sencillo de calcular en principio, y podemos hacer esta cuenta, ¿no?, la integral en un camino cerrado, por eso el círculo de B diferencial L. El campo magnético lo reemplazamos por su expresión que calculamos, mu0i sobre 2πr por phi versor. Y esto está multiplicado escalarmente por el elemento de longitud, ¿no?, del camino circular, que va a ser un escalar diferencial de L en la dirección de phi versor también. Entonces, el producto escalar de phi versor con phi versor me va a dar 1. Toda esta expresión, si yo estoy circulando en un camino que tiene radio constante, todo este cociente es constante y sale afuera la integral, mu0i sobre 2πr, y lo que me queda para integrar es el diferencial de L en un círculo cerrado. Eso no es ni más ni menos que la longitud de esa circunferencia, ¿no?, que es 2 por pi por r chiquita en este caso. Y este 2πr cancela el denominador, con lo que me queda mu0 por i. ¿Sí? Que es lo que ya les había anticipado que íbamos a obtener en la página anterior. Entonces la circulación del campo magnético en un camino cerrado, en presencia de un hilo infinito, ¿sí?, de corriente estacionaria, es mu0 por i. Fíjense que es independiente de R. ¿Por qué? Porque mientras que el campo magnético decae como 1 sobre R, ¿no?, lo tenemos acá, decae como 1 sobre R, cuando yo me alejo una distancia R, la longitud o el elemento de longitud, a medida que me alejo, aumenta como R. ¿Sí? Entonces, este producto, ¿sí?, del elemento de arco por el campo magnético, cancelan las R's y el resultado es que me da independiente de R. Esto es análogo, ¿se acuerdan lo que pasaba con la ley de Gauss, cuando integramos una carga puntual, en donde la integral de superficie, que me daba el flujo del campo eléctrico, no dependía del radio de la esfera gaussiana que yo eligiera, ¿no? Bien. Ahora, esto es un resultado muy particular para un hilo infinito de corriente estacionaria y para un camino muy particular, que es un círculo de radio constante. Pero en realidad, si lo piensan un poco, esto va a ser independiente de la forma del camino que yo
que yo recorra, ¿sí? Para calcular esta integral. ¿Por qué? Imagínense primero un camino que está compuesto por segmentos de arcos circulares, como este, ¿no? Un camino C que tiene ¿cómo se dice? Un arco C1, un arco C2, un arco C3, y que están unidos por segmentos radiales, ¿sí? En donde el ángulo es constante, ¿no? Es este camino que está marcado más oscuro acá. No copió el color. Entonces acá la corriente sale, ¿no? Sale de la pantalla. Este es el vector corriente. Entonces, ¿qué va a pasar acá? En la integral de línea, los movimientos radiales o los caminos radiales no van a sumar, ¿no? Porque en esos tramos el campo magnético va a ser perpendicular al desplazamiento. Entonces solo voy a tener dos segmentos de arco, ¿sí? Y esos, por esto que acabamos de escribir acá, van a ser independientes del radio. Y eventualmente, si tengo un camino una curva más complicada, no circular y medio deforme como esta, entonces uno la puede pensar siempre infinitesimalmente como tramos de arco unidos por tramos radiales, ¿no? La podría representar de la misma forma que estoy pensando este camino, ¿sí? Con pequeños tramitos infinitesimales. Entonces, esto es para darles una intuición de por qué el resultado en realidad es más general que para un camino circular, pero lo podemos ver formalmente eso, ¿no? También. Matemáticamente, o sea, ¿cómo podemos mostrar esto? Bueno, podemos escribir el elemento de camino del diferencial de L, el vector, en coordenadas cilíndricas, ¿sí? Ese diferencial de L va a ser un diferencial de R por R versor, más R de phi por phi versor, más un diferencial de Z por Z versor, es el elemento de línea. Entonces, al calcular el producto escalar del campo magnético por este diferencial de L, tengo mu0i sobre 2πr en phi versor, esto es el campo, multiplicado escalarmente por este diferencial. Y todos los productos escalares de phi con otros versores me van a dar 0, ¿no? Porque justamente es lo que define que son un sistema ortogonal. El único que me da distinto de 0 y me da 1 es phi versor por phi versor, que es este término de acá, que es el que contiene R, ¿sí? Entonces, R cancela R, y me queda mu0i sobre 2π, que es una constante, por el diferencial de phi, ¿sí? Esta expresión. Entonces, cuando calculo, ahora sí, la integral, la circulación del campo magnético, ¿no? En un camino cerrado, reemplazo este producto escalar por esta expresión, esta constante sale afuera de la integral, y me queda la integral en ese camino cerrado del diferencial de phi. ¿Está bien? Y eso me va a dar mu0 por i, porque esta integral va a dar 2π, ¿sí? Si yo recorro un camino cerrado alrededor de la corriente. ¿Hasta ahí me siguieron? Bien. Ahora, si el camino C que yo elijo no encierra al hilo de corriente, es decir, estamos pensando en una situación como esta, ¿no? El hilo de corriente está en algún punto, saliendo de la pantalla, yo estoy recorriendo un camino C que no encierra el hilo de corriente. Entonces esta integral me va a dar 0, ¿no? Porque, fíjense, salgo de un ángulo φ1, voy hasta un ángulo φ2, y después vuelvo hasta el ángulo φ1, ¿no? Entonces esta integral se va a anular. Con lo cual, la circulación del campo magnético va a ser 0 en un camino como este. Entonces, uno podría generalizar un poco más esto, usando el principio de superposición, y considerando un conjunto de hilos rectos infinitos. ¿Sí? Acá calculamos un hilo recto infinito, acá, un hilo de corriente I.
acá dijimos que si el camino estaba por fuera del hilo, la contribución era 0. ¿Qué pasa si tenemos un montón de hilos rectos e infinitos en distintas direcciones, con corrientes I1, I2, I3, I4, etc.? Lo que va a pasar es que los hilos que no pinchen, ¿no? Que no atraviesen el camino, no van a contribuir, su integral me va a dar 0, y los que pasen, ¿sí? Los que sean enlazados por el camino, me van a dar una contribución mu0 por I1, mu0 por I2, etc. Con lo cual, la integral de la circulación del campo magnético en ese camino cerrado va a ser mu0 por la corriente encerrada, la corriente total encerrada, ¿sí? La suma de todos los hilos de corriente que pasan, que son enlazados por el camino. Las corrientes no encerradas no contribuyen, ¿sí? También uno podría escribir las corrientes, todas las corrientes presentes, en función de una distribución de corriente volumétrica, ¿sí? Una J definida en todo el espacio. En ese caso los hilos los podemos escribir como deltas de Dirac, ¿sí? En la suma de todas las corrientes que entran en esta J. Pero no nos importa mucho el detalle técnico de eso, de cómo escribirlo, porque lo importante es que en todo caso la corriente encerrada, si yo tengo todas las corrientes incorporadas en una densidad J, entonces la corriente encerrada va a ser la integral de superficie de J escalar diferencial S, ¿sí? Donde S es una superficie que tiene borde C. Por ejemplo, esta que está sombreada ahí. Entonces, de esa manera, llegamos a esta expresión que nos dice que la circulación del campo magnético en el camino cerrado C es mu0 por la integral de superficie cuyo borde C de la densidad de corriente, ¿sí? El flujo de la corriente a través de una superficie de borde C. Y acá por el teorema de Stokes, la circulación del campo magnético en un camino cerrado la podemos escribir como la integral de superficie del rotor, no del campo magnético. Entonces, entre estas dos ecuaciones obtenemos esta identidad, ¿no? La integral de superficie ahora del rotor de B es igual a mu0 por la integral de superficie de la densidad de corriente. Y como esto vale para cualquier camino y para cualquier superficie, entonces los integrandos son iguales y tenemos que el rotor de B es igual a mu0 por J, ¿sí? Esta es la forma diferencial, entonces, de esta expresión, ¿sí? Ahora, esto está bien, pero todavía estamos considerando un caso que es relativamente particular, ¿no? Porque esta expresión nosotros la derivamos por principio de superposición para un conjunto de hilos infinitos de corrientes estacionarias. Y esa no es la situación más general que uno puede imaginarse, ¿no? O sea, hilos infinitos y rectos. Uno podría pensar, ¿qué pasa si tengo un cable curvo acá? O si tengo una distribución que no sea representable por un hilo o por un conjunto de hilos rectos infinitos, ¿sí? Esa situación podría ocurrir y no está contemplada en ninguno de estos dos casos que acabamos de demostrar. Entonces, lo que vamos a hacer es generalizar esto ahora tomando el otro camino que les dije al principio, ¿sí? Este fue el camino de análogo a carga puntual, ley de Gauss integral, divergencia del campo eléctrico. Ahora vamos a el otro camino que es, bueno, tenemos la ley de Biot-Savart, ¿no? Es esta que está escrita acá, para una densidad de corriente arbitraria, J. ¿Por qué no calculamos directamente el rotor de esta expresión? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer eso dentro de un momento, porque esa cuenta es un poco más complicada. Vamos primero a calcular la divergencia, ¿sí? Del campo magnético, que es otra de las ecuaciones que querríamos. Entonces,
Representando gráficamente un poco la situación, en un volumen, ¿no?, del espacio tenemos una densidad de corriente J, y tenemos un origen del sistema de referencias O, y estamos evaluando el campo en un punto no definido por R. Este campo B de R va a ser la integral en el volumen B de las contribuciones de cada pequeño volumen diferencial de B' de corriente, ¿sí?, que va a ser J de R' por diferencial de B', ¿sí? Eso me va a dar la pequeña corriente esta, que está en una posición R', y cuya posición relativa ¿no?, al punto donde estoy evaluando el campo es R recursiva, como siempre. R recursiva es R menos R', como dice acá. Entonces, una cosa importante acá es que esta integral la estamos calculando, ¿no? Y este J de R' está evaluado en las coordenadas primadas R'. ¿Está bien? ¿Por qué es importante eso? Porque ahora vamos a tomar la divergencia de esta expresión, y el operador nabla va a derivar con respecto a R, ¿no?, que es la variable en donde yo estoy evaluando el campo. Entonces eso lo vamos a tener en cuenta. Entonces tomamos la divergencia del campo magnético, el operador entra adentro de la integral, y me topo con este producto vectorial, ¿no? O sea, tengo que tomar la divergencia de J', J de R', producto vectorial R versor sobre R cuadrado, ¿no?, R recursiva. Y eso está integrado en el volumen. Entonces acá, lo que me va a venir bien para poder evaluar esta integral, vamos a dar un par de vueltas, ¿sí?, para poder evaluar esto, pero lo que me sirve es expresar esta divergencia de un producto vectorial de esta manera, ¿sí? La divergencia de A por B es el producto escalar de B por el rotor de A menos A escalar rotor de B. Esto es una identidad vectorial, ¿sí?, cuando uno tiene derivadas de rotores. Van a aparecer un par de estas en esta clase y un poco más adelante, y uno no necesita acordarse de estas cosas de memoria, ¿no? En general uno las va a buscar a alguna tabla o las deriva, pero por esta vez y por ahí en alguna otra ocasión quería mostrarles cómo uno demuestra, ¿sí?, esta expresión antes de seguir con la cuenta. Entonces vamos a ir a la página siguiente. No sé si recuerdan este tipo de cuentas o si ya se las toparon, pero por eso no quiero que que salgan cosas de la nada, de la galera. Entonces lo que tenemos es esta identidad, ¿sí?, para demostrar. Y lo que uno hace en general para demostrar este tipo de cosas es partir partir de una de las expresiones, por ejemplo esta, desarmarla, ¿sí?, en sus componentes, y después tratar de volver a rearmarla de otra manera, ¿sí? En este caso, rearmarla en la forma de estos dos términos. Entonces, lo más, para mí, directo es escribir todos los operadores y los vectores involucrados en sus componentes, ¿sí?, en este caso en sus componentes cartesianos. El vector A va a ser un A sub x por x versor, más A sub y por y versor, más AZ por z versor. Lo mismo para el vector B. Y el operador nabla es la derivada con respecto a x en x versor, más la derivada con respecto a y en y versor, más la derivada con respecto a z en z versor, ¿sí? Entonces lo único que uno tiene que acordarse en realidad, y eso es más sencillo, al menos para mí, son estas relaciones entre los productos vectoriales de los versores, ¿no? Sabemos que todos los productos vectoriales de un versor consigo mismo me dan 0, y como esta es una terna orientada, ¿no?, x por y me da z, y por z me da x, y z por x me da y. Entonces, con estas relaciones podemos escribir lo que hay acá del lado izquierdo de la ecuación, ¿no? El producto vectorial de A por B
es a sub x por x, más a sub y por y, más a sub z por z, y eso lo multiplicamos vectorialmente por b, que es b sub x por x, más b sub y por y versor, más b sub z por z versor. Entonces, hacemos estos productos vectoriales. Acá tenemos, fíjense, hay unos cuantos de estos productos vectoriales que se anulan, que son los que involucran al mismo versor, ¿no? Este término con este, por ejemplo, me va a dar 0, este con este también, y así. Entonces los que sobreviven son los cruzados, ¿no? Y en particular, puedo ver primero cuáles están en la dirección de x versor. Y van a ser los términos de y por z o z por y, ¿no? Acuérdense que z vector y es menos y vector z. Entonces, z por i es este término y me va a dar... ¿dónde está eso? Z por x, perdón. No, acá estoy. I por z. Me mareé. El primer término es el i por z, que me da a sub i por b sub z, y el término de z versor por i versor me da un menos a sub z menos b por b sub i, que es este término. ¿Está? Y así armamos cada uno de los términos de este producto vectorial, y a esto le aplicamos el operador divergencia, ¿no? Tenemos el nabla multiplicado por el producto de A por B. Entonces este producto escalar es el producto de las componentes, la derivada x aplicada a esta componente, más la derivada y aplicada a esta componente, y así. Acá estoy usando la notación abreviada para las derivadas parciales, que en vez de derivar con respecto a x, ponemos el gancho, ¿sí?, de la derivada parcial con un subíndice. Ok, entonces, esto es directo, ¿no? Tengo una derivada de una resta de dos términos donde hay productos, ¿sí? Entonces tengo derivadas de productos. Por ejemplo, este término me da la derivada x de a sub i por bz más a sub i por la derivada x de bz. ¿Sí? Y lo mismo con todos los demás términos. ¿Sí? Entonces desarrollamos toda esa expresión. Y este es el punto, digamos, de máxima, donde desarrollamos estos hasta sus componentes, ¿no? Ya no hay nada más que hacer. Ahora, el siguiente paso es rearmar esto, pero en vez de seguir esta lógica hacia atrás, rearmarlo de forma diferente para llegar a esta expresión. ¿Sí? Entonces lo que uno hace en este caso es, por ejemplo, agrupar los términos que tienen las mismas componentes. El de b sub z con el de b sub z, el de b sub x con el de b sub x, y el de b sub y con el de b sub y. Y lo mismo para los que tienen a x, a y y a z. Entonces, por ejemplo, el de b sub x con el de b sub x me da b sub x por la derivada y de az menos la derivada z de a sub i. Bueno, y así rearmamos los otros términos. Y finalmente lo que vemos acá es que los tres términos de esta línea son el vector b multiplicado escalarmente por el rotor de A, ¿no? Lo que queda en los paréntesis son las componentes del rotor de A. Y lo mismo para el segundo término, esto es con signo menos A escalar rotor de B. ¿Está? Bien. Un plomo, pero hay que hacerlo, y les recomiendo que van a aparecer estas identidades por ahí, les recomiendo que hagan esas cuentas para practicar también. ¿Sí? Entonces estábamos de nuevo, les recuerdo, estábamos en este paso. Vamos a calcular la divergencia del campo magnético, ¿sí? Y para eso nos quedó la integral de la divergencia de este objeto. Y habíamos dicho mejor, a esa divergencia la reescribimos de esta manera, ¿sí? Que es lo que acabamos de demostrar. Entonces, en nuestro caso, el vector A es J en R', y el vector B es R versor cursiva sobre R cursiva cuadrada. ¿Está? Entonces,
esta expresión me queda R versor sobre R cuadrado por el rotor de JR' menos JR' por el rotor de R versor sobre R cuadrado. Y acá usamos esto que les mencionaba. Como J depende de R', está evaluada en R' dentro de la integral, la derivada con respecto a R no le la mata, sino esto es una constante para este operador. Estoy derivando con respecto a R algo que no depende de R. ¿Está? Entonces, este término es 0, y este otro término, el rotor de esta función, también es 0. Para ver eso, sencillamente hay que calcular el rotor de esa función, y lo más ameno es usar coordenadas esféricas. Entonces uno tiene una función en esféricas que tiene una componente f sub r en r versor, más f tita versor, más f phi en phi versor. Su rotor está dado por esta expresión. Esto no se lo acuerdan de memoria, lo vamos a buscar en alguna tabla, ¿sí? Tienen esta expresión, y en nuestro caso, fíjense, f es un r versor sobre r cuadrado, es decir, tiene una componente f sub r solamente que depende de r. No depende ni de tita ni de phi. Entonces, al tomar el rotor, lo único que tengo son componentes f sub r, que en el rotor me aparecen derivadas con respecto a las otras variables. ¿Sí? F sub r va a aparecer solamente derivada con respecto a phi o derivada con respecto a tita. Esto me va a dar 0. ¿Sí? Entonces, es 0 esto, es 0 esto otro, es 0 toda esta divergencia, es 0 la integral, con lo cual es 0 la divergencia del campo magnético. ¿Está bien? Vamos a volver sobre esto, las clases que vienen. Esta es una de las 4 ecuaciones de Maxwell que me dice que fíjense que la divergencia del campo magnético es nula. Lo que me está diciendo es que no hay fuentes puntuales de campo magnético como las hay en el caso del campo eléctrico. La integral en una superficie cerrada, ¿no?, del campo magnético va a ser siempre 0. Y tiene que ver, bueno, lo que está diciendo es eso, ¿no?, que no hay cargas magnéticas. Bien, ahora calculamos el rotor del campo magnético. Y lo que propongo hoy, si no me odian demasiado, es que no hagamos pausa. Faltan unas 3-4 diapositivas. Las últimas 2 son un ejemplo, o sea que 3 de contenido más pesado, más heavy. Y así después les queda un rato más para consultas, ya sea conmigo, o ya sea si aparece alguien en la práctica, o para ir repasando y haciendo problemas, ¿sí? Entonces, para calcular el rotor del campo magnético, aplicamos el operador rotor a la ley de Biot-Savart, y lo que encontramos, de nuevo, el rotor entra dentro de la integral. Nos encontramos que tenemos que calcular el rotor de esta cantidad, JR', vector R cursiva versor sobre R cursiva cuadrada. Ahora tenemos el rotor de un producto vectorial, ¿sí? La expresión que vamos a usar es esta. Es un poco más complicada porque tiene más términos, ¿no? Esta no la voy a demostrar, pero la cuenta es esencialmente análoga a la que acabamos de hacer recién. Si tienen ganas de hacer cuentas en algún momento, les recomiendo que la hagan. Bien, en nuestro caso, este vector A es el vector densidad de corriente, J en R', que de nuevo no depende de R, ¿sí? Entonces todas sus derivadas van a ser 0. En particular, eso nos va a matar
este término, ¿sí?, que tiene la divergencia de A, y este término, ¿no?, en donde el operador va a estar aplicado a A. Entonces el primero y el cuarto término mueren, debido a que A no depende de R. Nos quedan estos dos términos del medio, que si los escribimos en función de quiénes son, A y B, entonces este rotor que hay dentro de la integral, de j de r' por r versor sobre r cuadrado, es menos j de r' multiplicado escalarmente por nabla y aplicado a r versor sobre r cuadrado, más este término que es j de r' por la divergencia de r versor sobre r cuadrado. Entonces tenemos que determinar estos dos términos, ¿sí?, para poder resolver esta integral. El segundo, a este jugador, quizás lo recuerden, quizás no, porque ya pasó algún tiempito, era el comienzo de la materia, hace unas cuantas semanas ya. ¿Quién es este muchacho? La delta de Dirac, ¿no? Pueden ir a la página 15 a 17, donde habíamos introducido este objeto medio extraño, que es como que vale 0 en todas partes e infinito en el origen, ¿no? O que vale 0 en todas partes, pero su integral en todo el espacio vale 1. Bien, entonces la divergencia de r recursiva sobre r cuadrado, r versor sobre r cuadrado, es 4pi por la delta cubo de r recursiva. Entonces esto nos lo guardamos un ratito, lo vamos a tener que reemplazar ahí, ¿sí?, y llevar adentro la integral, dentro de un momento. Ahora vamos a evaluar este otro término, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, en vez de tratar de calcular este operador diferencial, vamos a calcular directamente la integral de eso, ¿sí?, que es lo que me aparece eventualmente en la ecuación 157.1. Yo estoy calculando la integral de este rotor, ¿no? Entonces voy a tener que integrar este término en el espacio en donde está la distribución de corriente. Entonces hacemos eso. La integral de menos, porque tiene un menos, j de r' multiplicado escalarmente por el operador nabla y aplicado a r versor sobre r cuadrado, integrado en el volumen. ¿Cuánto vale esto? Bien, vamos a tratar de usar la ley de Gauss para resolver esta integral. Y para eso vamos a usar un truco que es bastante común en las cuentas de electrodinámica, que es reemplazar este operador nabla por nabla prima, es decir, las derivadas con respecto a R por las derivadas con respecto a R'. ¿Por qué podemos hacer eso? Bueno, esencialmente la gracia es que si piensan en este vector, ¿sí?, R cursiva es R menos R'. Entonces cuando yo derivo una función, ¿no?, de x menos x', la derivada con respecto a x va a ser menos la derivada con respecto a x' de la función evaluada en x menos x', ¿no? Porque por regla de la cadena, al derivar lo que está dentro, me va a sacar un signo menos, que va a hacer que me dé lo mismo que esta otra derivada. Entonces, gracias a esto, podemos hacer este cambio de operador, junto con el cambio de signo, ¿está? Es decir, menos j de r' por nabla aplicado al campo escalar este, es más j de r' por nabla prima aplicada al campo r versor sobre r cuadrado. Entonces ahora tenemos que evaluar esto, ¿sí? Tenemos este operador, j por nabla prima, actuando sobre un campo vectorial, ¿sí?, que es r versor sobre r cuadrado.
Ahora, para hacer esta evaluación, vamos a desarmar a este vector en sus componentes. ¿Sí? Ese vector R reversor sobre R cuadrado tiene tres componentes, sub mu, donde mu es x o y o z. Cada una de estas cosas ahora es un campo escalar, ¿no? Porque es la componente en cada una de las direcciones. Bien, les dije que esto tenía cuentas, ¿sí? Están escritas acá las cuentas, o por ahí hoy estamos yendo muy rápido, pero están escritas con bastante detalle, creo yo, para que después del parcial, antes de la siguiente clase, las repasen tranquilos y revisen a ver si hay algo que no se entienda. Entonces, lo que vamos a calcular es... ¿dónde estaba? J por nabla prima aplicado a las componentes, que son campos escalares. Entonces ahí nos va a servir esta otra identidad, que es que la divergencia de un campo escalar F por un campo vectorial A es como la regla del producto de las derivadas con vectores, ¿no? Es F por la divergencia de A más A escalar el gradiente de F. De nuevo, esto es una cuenta que se demuestra como la que hicimos hace un rato al principio. Entonces, fíjese que de esta identidad, lo que tenemos nosotros es esto, ¿no? Tenemos un campo vectorial, que es J, por un operador, que es nabla prima, aplicado a un campo escalar, que es la componente mu de R reversor sobre R cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que nosotros queremos calcular. Nuestro A es JR', y el campo escalar F es la componente mu de R reversor sobre R cuadrado. Entonces, para cada componente por separado, vale una identidad como esta. ¿Está bien? En particular, podemos escribir para mu cualquiera, JR' por nabla prima aplicado a la componente mu, es ahora nabla prima escalar la componente mu por JR' menos la componente mu, que es el F, por nabla prima divergencia de JR'. Entonces, como las corrientes que estamos considerando son estacionarias, sabemos que esto es cero, ¿no? La divergencia nabla prima de J de R' es cero si J es estacionaria. Cero en todo el espacio y para todo tiempo. Entonces este término va a morir. Me va a quedar este otro término. Entonces, ahora llega la hora de rearmar esto. Es medio un rompecabezas, ¿sí? Pero ahora tenemos esta expresión, ¿sí? Que me da una forma alternativa de esto, para la componente mu. ¿Dónde estaba? Esta expresión, que es lo que estamos calculando acá, para resolver esto. Y esta integral, que es la que queremos calcular. O sea, que queremos calcular esta integral, al integrando lo reescribimos así, usando nabla por nabla prima, y a esto lo reescribimos de esta manera, porque este otro término vale 0. ¿Está bien? Entonces lo que nos queda por calcular es la integral en el volumen donde está la corriente de este signo menos, ¿no? Que lo traemos de allá. Sí, perdón, acá estoy reescribiendo en realidad la integral que queremos calcular, es la integral de JR' por nabla aplicado a R reversor sobre R cuadrado. Esto va a ser igual a la integral en el volumen de nabla prima, este término, ¿no? Nabla prima aplicado al campo escalar, la componente mu de R reversor sobre R cuadrado, por
J de R', ¿sí? Integrado en el volumen. Y tenemos una de estas, en realidad, para cada componente mu, ¿cierto? De este campo. Entonces ahora sí, podemos usar el teorema de Gauss para cada componente mu de R versor sobre R cuadrado, porque tengo la divergencia de toda esta cosa, ¿no? Entonces la divergencia de todo esto, integrado en el volumen, por el teorema de Gauss, es igual a la integral de superficie de el campo al que le estoy tomando la divergencia, es decir, R versor sobre R cuadrado mu por J en R', ¿sí? Multiplicado escalarmente con el diferencial de superficie. Estoy integrando en una superficie cerrada ahora, que es el borde de este volumen. Bien. Y ahora viene un truco muy lindo que uno puede hacer algunas veces. Ya lo hemos utilizado en alguna forma antes. Esta superficie, como decía recién, es el borde del volumen de integración. Pero ¿quién es ese volumen de integración? Donde está definida esta integral. Si vamos para arriba, la ecuación 156.1, que es la ley de Biot-Savart, ese volumen B es el volumen donde está la corriente, la densidad de corriente que genera el campo magnético, ¿sí? Es ese volumen sobre el que estamos integrando. Y esta superficie S es ni más ni menos que el borde de ese volumen donde está la corriente. Ahora, como la densidad de corriente es cero fuera del volumen B, por definición, ¿no? Porque estamos diciendo que el volumen es el espacio en el que se encuentra la corriente. Entonces, yo puedo expandir el volumen de integración en la ley de Biot-Savart, ¿sí? Hacia afuera de la región en donde está la corriente. Como J vale 0 en esa parte, no cambia el valor de la integral de la ley de Biot-Savart, porque estoy sumando contribuciones que son nulas, esencialmente. Entonces podemos hacer eso, podemos expandir el volumen. Y una vez que hacemos eso, fíjense, entonces esta superficie de la ley de Gauss ahora es el borde de ese volumen expandido, que está por fuera de la región en donde está la corriente. Es decir, en ese borde, en esa superficie, la densidad de corriente vale 0. Entonces, sobre la superficie de integración, J vale 0, y esta integral me va a dar 0. Es decir, esta integral me da 0, o volviendo arriba, esta integral me da 0. Y si voy un poco más arriba, ¿sí? Habíamos reescrito, recapitulemos un poco, el rotor del campo magnético era la integral de este rotor. A este rotor lo habíamos separado en estos dos términos. Habíamos dicho que esto era la delta de Dirac, y calculamos la integral de este otro término y vimos que vale 0. Entonces lo único que sobrevivió es este término en donde esto vale la delta de Dirac. ¿Está bien? Bien, eso es lo que está relatado acá. Está todo escrito. El segundo término es J' por la delta de Dirac. Entonces lo que tenemos es que el rotor del campo magnético va a ser mu0 sobre 4pi por la integral de ese otro término que es J en R', escalar, perdón, por 4pi, la delta cubo de R, integrado en el volumen, ¿sí? Ahora este R cursiva es R menos R', y si se acuerdan, la integral de una función por la delta de Dirac, esa convolución se llama, de una función con la delta de Dirac, lo que me da es la función evaluada en el punto en donde la delta de Dirac es distinta de 0.
En este caso, esa integral sobre R' de delta en R sobre R menos R' me da J de R. ¿Sí? Este factor 4pi cancela el 4pi, y lo que me quedó entonces es mu0 por J evaluado en R. ¿Ok? Esta es la ecuación diferencial que estábamos buscando. Entonces la que nos faltaba, habíamos visto esto en un caso particular, partiendo de los hilos infinitos ¿no? y usando el principio de superposición. Ahora la vemos para una densidad de corriente arbitraria, no necesariamente formada por hilos infinitos rectos. Esto es lo que se llama la ley de Ampère, ahora sí, la forma diferencial de la ley de Ampère. Ahora podemos hacer el camino inverso y usar el teorema de Stokes para calcular la circulación del campo magnético en un camino cerrado. Lo que hacemos es primero integrar en una superficie el rotor de B, ¿no? Tomar la integral en una superficie de esta ecuación, nos da mu0 por la integral en la superficie de J. ¿No? Este es el flujo de la corriente por S, o, escrito de otra manera, mu0 por la corriente encerrada en la curva que bordea a la superficie S. Y usando el teorema de Stokes para reescribir la primera integral, ¿no? La integral del rotor es la circulación del campo. Entonces tenemos que la circulación de B en un camino cerrado es mu0 por la corriente encerrada, donde esta I encerrada es la corriente encerrada por la curva C, ¿no? Bueno, como sucede con el teorema de Stokes, uno tiene que elegir una orientación para una superficie, ¿no? Porque esta superficie no es una superficie cerrada donde está naturalmente definido la orientación hacia afuera, ¿no? De los vectores normales. Acá no hay una orientación que sea obviamente el afuera, entonces hay que elegir una orientación para la superficie, y lo que se hace es que tiene que ser consistente con la circulación del camino del borde, ¿no? Entonces lo que se usa es la regla de la mano derecha. Si circulamos el borde en la dirección con los dedos de la mano derecha, entonces el dedo pulgar apunta en la dirección de una corriente positiva, ¿tá? O de un flujo positivo. Bueno, esta va a ser la ecuación que van a usar en la práctica más a menudo, ¿sí? Para resolver los problemas de magnetostática. Es el análogo a la ley de Gauss. Y bueno, van a ver cuando después del parcial empiecen con los temas de la práctica, que primero va a haber problemas de integración directa en donde uno usa la ley de Biot-Savart, y después van a haber algunos problemas en donde usan esta ley de Ampère, para lo cual va a hacer falta evaluar esta integral, ¿no? Entonces va a pasar algo similar a lo que pasaba con la ley de Gauss. Fíjense que en realidad, estrictamente hablando, lo que me está diciendo esto es, si vos sabés cuánto vale el campo magnético en todos lados, podés calcular esta integral y eso te va a permitir determinar la corriente encerrada en un camino arbitrario. Eso es lo que me dice esta ecuación integral, ¿no? Pero al igual que hacíamos con la ley de Gauss, vamos a dar vuelta la torta, ¿no? Entonces vamos a encontrar la manera de usar las simetrías de la configuración de corrientes para poder evaluar esta integral sin conocer el campo magnético en realidad. ¿Sí? Entonces, ese es el truco para usar la ley de Ampère. Y en las últimas dos páginas de la ley de la clase de hoy, ¿sí? Bastante cortitas, pero antes de terminar se las quiero contar. Al menos la tienen contada por mí y después pueden volver sobre esto para repasar antes de la clase que viene. Pero vamos a ver el problema entonces de un hilo recto infinito con una corriente estacionaria, que ya resolvimos la clase pasada por Biot-Savart. Vamos a ver cómo lo resolveríamos por la ley de Ampère. Y lo que nos vamos a encontrar es que los problemas de ley de Ampère son un poco más complicados que los de ley de Gauss,
Sobre todo es un poco más complicado evaluar la simetría de la distribución, porque mientras en las fuentes de campo, en el caso de electrostática, eh, están localizadas, ¿no? Son cargas puntuales, uno puede pensar en pequeños elementos de distribución de carga. En el caso de la ley de la ley de Ampère son vectoriales, ¿no? Las corrientes son un vector. Entonces, los argumentos de simetría son un poco más complicados, ¿sí? Eso es lo que les quería mostrar con este ejemplo, que es el más sencillo, por otro lado, ¿no? Entonces, tenemos un hilo de corriente estacionaria, corriente I, recto e infinito, como está dibujado. Supongámoslo, o pongamos un sistema de referencia alineado con esa corriente, el z versor está en la dirección de I, y usamos un sistema de coordenadas cilíndricas, ¿no? Donde R versor apunta en la dirección del vector R, phi versor en la dirección en la que aumenta el ángulo, y z versor es el producto vectorial de R por phi. Entonces, lo primero que uno plantea es una expresión para el campo magnético, completamente general. En ese sistema de referencia va a tener componentes R, phi y z, ¿no? En las direcciones de R versor, phi versor y z versor, que van a depender en principio de las tres coordenadas, R, phi y z, ¿no? Cada una de ellas. Sin embargo, y esto sí es relativamente sencillo, hay las simetrías de la distribución de corrientes, en este caso, me permiten reducir el número de dependencias funcionales que tengo acá. ¿Por qué? Si desplazamos la distribución de corrientes a lo largo del eje Z, ¿no? Si yo desplazo el hilo de corrientes a lo largo de Z, la distribución de corrientes permanece invariante, yo no veo ningún cambio, ¿sí? Entonces el campo B no puede depender de la variable Z. Y en manera similar, si rotamos la distribución de corriente un ángulo phi arbitrario con respecto al eje Z, la distribución de corrientes, que es el hilo, también permanece invariante. No veo ningún cambio, ¿sí? Desde el punto donde estoy evaluando el campo. Entonces el campo no puede depender de phi tampoco. Consecuencias, B va a ser un vector que va a depender solo de R. En principio todavía no podemos decir nada sobre las componentes, ¿no? Va a tener una componente B sub R de R, B sub phi de R y B sub Z de R. Ahora es donde el ejemplo diverge un poco de los problemas habituales de ley de Gauss. Porque para reducir un poco más el número de componentes ahora que tenemos en el campo magnético, hay que recurrir a otros argumentos un poco más complicados, ¿sí? Uno que es muy útil en los problemas de Ampère es, de todas maneras, considerar la ley de Biot-Savart, pero de manera cualitativa para hacer un argumento de simetría, ¿sí? Por la ley de Biot-Savart sabemos que el elemento de campo, un diferencial de B, debido a un elemento de corriente diferencial de I, tiene esta pinta. ¿Está bien? Ese es el integrando sacado afuera de la ley de Biot-Savart integral, ¿sí? Es mu 0 sobre 4pi, y este es el integrando, el diferencial de I por R versor sobre R cuadrado. Para el caso del hilo infinito y recto, este diferencial de I es un escalar diferencial de I por versor Z, siempre paralelo a Z versor, ¿no? Este elemento. Entonces, este producto vectorial, que es el diferencial de I por R versor, siempre va a ser perpendicular a Z versor, ¿no? El versor I, perdón, el diferencial de I está en Z versor, el producto vectorial de esto, por lo que sea, va a ser perpendicular a Z versor, ¿no? Entonces todos los elementos de corriente contribuyen elementos de campo que son perpendiculares a Z versor, con lo cual esta componente no existe.
¿Me siguieron ahí? Esto es una vuelta de tuerca nueva a los argumentos de simetría habituales. Acá recurrimos a esta particularidad de las propiedades del campo magnético. Entonces Bz es 0. Fíjense que hay otra simetría, que de nuevo es un poco más compleja que la que uno tenía con distribuciones de carga. Una cosa que podemos hacer es, supongamos que tenemos una componente B sub R, ¿sí? En R versor del campo magnético. Entonces es una componente radial, ¿no? Definamos un eje, que está acá como línea de puntos, que pasa por esa componente, pasa por B sub R. Y vamos a hacer una rotación de un ángulo pi alrededor de esa línea, ¿sí? Que pasa por el hilo y por la componente B sub R. Entonces, si yo hago eso, el hilo pega media vuelta y ahora la corriente va para abajo, ¿no? Pero B sub R no cambia porque estoy rotando todo el hilo alrededor de un eje que pasa por ese vector. Entonces el vector queda como estaba. Está en el eje de rotación. Bien, acuérdense que en los argumentos de simetría uno busca que la distribución de corrientes, en este caso, de cargas, en el caso de electrostática, que la distribución vuelva a su configuración original después de la transformación. Acá no pasó eso. Acá la distribución de corrientes ahora está invertida. Eso no me sirve. Pero lo que sí puedo hacer es otra transformación, que es reemplazar la corriente por menos I. Y este es otro truco que uno usa en las transformaciones de simetría de las configuraciones de corriente, habitualmente para aplicar la ley de Ampère, ¿sí? Entonces, a la corriente I la reemplazamos por menos I ahora, y ahora sí, vuelve a circular en la dirección en que circulaba originalmente. ¿Y qué pasa con esta componente B sub R? Bueno, de nuevo recurro a la ley de Biot-Savart, y lo que veo es que si yo cambio el signo de este diferencial, cambia el signo del campo magnético. Si yo cambio I por menos I, en la ley de Biot-Savart, el campo magnético cambia por su opuesto. Entonces este B sub R, que apuntaba hacia afuera, ahora va a apuntar hacia adentro. Conclusión, tenemos una transformación de la distribución de corrientes en dos pasos, ¿sí? Rotación, reflexión de la corriente. Dos pasos, pero que deja la distribución de corrientes invariante, volvió a ser lo que era, y la componente que yo había postulado, en este caso una componente radial B sub R, pasa a ser menos B sub R. Entonces, la conclusión de esto es que B sub R tiene que ser cero, ¿sí? No hay vuelta. Porque si no es absurdo. Tengo la misma corriente y tengo campos opuestos. Entonces B sub R vale 0 y el campo magnético, el vector campo magnético en R ahora, es la única componente que me queda viva, que es B sub phi de R en phi versor. O B de R en phi versor si quieren, es la única que hay. Bien, ese fue el trabajo duro, ¿sí? Porque ahora todo lo que me queda es evaluar esta integral y van a ver que es relativamente sencillo. Hay una pregunta, Lautaro. ¿Por qué no cambió R cuando rotaste pi por pi? Bien, volvamos ahí. Está bien la pregunta. Déjame que dibuje acá. A ver. Fíjate que por un lado tengo la corriente que circula en la dirección de más z. ¿Está bien? Y tengo el campo que está en una dirección radial, ¿no? Porque esa es la hipótesis, es la componente radial del campo. Entonces lo que hacemos es definir un eje, que es esta línea de puntos,
que pasa por B sub R. ¿No? El B sub R está sobre el eje, esencialmente. Entonces, cuando yo gire esto, y acá fíjate que la clave es que el giro que estamos haciendo es alrededor de este eje. B sub R no cambia, ¿no? Porque yo estoy girando alrededor del eje donde está B sub R. Es como que, si querés, este es el eje, B sub R está sobre el eje y yo estoy girando todo sobre eso. ¿Lo ves? Bien. ¿Y cuánto giramos? Bueno, un ángulo de pi, de manera que el cable vuelve a estar sobre sí mismo físicamente, pero la corriente circula para el otro lado ahora. Bien. Entonces, una vez que tenemos este resultado, ¿no? Redujimos, fíjense, la forma funcional del campo magnético. Ahora sabemos un montón del campo magnético solo con consideraciones de simetría. Sabemos que depende solo de R y sabemos que apunta solo en la dirección de phi versor. Entonces ahora podemos elegir una curva C en la ley de Ampère que nos permite evaluar esa integral. Y claramente, ¿no? Esa curva va a ser una curva en donde esto sea constante y que esté alineada con esto para que este producto escalar sea sencillo. ¿Está bien? ¿Qué curva es esa? Un círculo, ¿no? Concéntrico en el cable. Una curva circular de radio R. Entonces, aplicamos la ley de Ampère a ese caso. La circulación del campo magnético en una curva circular de radio R va a ser la integral sobre la curva C de R de ¿quién? Del campo magnético, que es B de R por phi versor, escalar el diferencial de L, que es un diferencial L escalar por phi versor, porque estoy recorriendo una curva, ¿no? Circular. Entonces, la gracia es que este producto escalar vale 1, y me saqué de encima ese aspecto, y que B de R es constante en el camino este, entonces sale afuera de la integral, ¿no? Ese es todo el truco. Esto valió 1, y me queda la integral en el camino cerrado, que es una circunferencia. Eso me da la longitud de esa circunferencia, que es 2 pi r. Entonces toda esta integral me da 2 pi r por B de R. Y ahora, por la ley de Ampère, eso tiene que ser mu0 por la corriente encerrada, que en este caso es la corriente I que circula por el hilo infinito. Entonces tenemos esta expresión, de donde despejamos B de R, es mu0 por I sobre 2 pi r. Escrito en forma vectorial, como sabíamos que B es B de R por phi versor, entonces el vector B es mu0 por I sobre 2 pi r en phi versor. ¿Ok? Este es el campo, de nuevo, del hilo infinito que ya habíamos calculado integrando directamente por la ley de Biot-Savart. Ahora fíjense que cuando uno escribe esta demostración es trabajosa porque ¿no? hay que desarrollar estos argumentos de simetría, pero cuando uno ya está canchero con esto y ya entendió cómo funcionan estas simetrías, evaluar esta integral es casi trivial, ¿no? En comparación con la cuenta de integrar directamente el campo magnético. Entonces es una manera muy, muy práctica, muy poderosa de resolver o de integrar campos magnéticos cuando uno tiene simetrías, ¿no? Está claro. Bien. Terminamos por hoy entonces. Nada, tranqui, hubo un montón de cuentas hoy. Yo les recomiendo por ahí que después del parcial, tranquilos, tranquilas, vuelvan a los apuntes o al video que va a estar subido y repasen un poquito esto antes de la clase siguiente. Yo igual siempre hago un breve repaso antes, pero un poco fíjense que el camino que hicimos hoy fue muy análogo a lo que habíamos hecho en electrostática, ¿no? En algún sentido. Y lo que obtuvimos son las dos ecuaciones diferenciales para el campo magnético que tienen como cierta reflexión en el campo eléctrico, ¿no? Porque el rotor del campo eléctrico es cero,
mientras que el rotor del campo magnético está dado por μ0 por J. Fíjense que de alguna manera esto me está diciendo que las fuentes de campo magnético están en las corrientes, ¿no? Mientras que la divergencia del campo eléctrico es ρ sobre epsilon 0, y para el campo magnético tenemos que la divergencia es 0, ¿no? O sea que no tiene divergencia el campo magnético, lo que hemos visto acá. Siempre vamos a depender de simetrías. Bien, sí, eso es una buena pregunta. Aclaremos una cosa, ¿no? La forma integral de la ley de Ampère, esta ecuación, es válida independientemente de quién sea esta curva C y de si yo la elijo de forma simétrica y de si yo conozco o no conozco el campo magnético, ¿sí? Esa es una ley. Lo que depende de las simetrías es mi habilidad para calcular esta integral, ¿sí? Ni siquiera para calcularla, para reescribirla de manera de no tener que saber, de poder despejar el campo magnético. Eso es lo que hicimos recién, ¿no? Teníamos la ley de Ampère con un vector de campo magnético que no conozco en principio, adentro de una circulación, de una integral, y gracias a que la distribución de corrientes tiene ciertas simetrías, conseguimos restringir, ¿no?, las variables de que depende el campo magnético y las componentes que tiene, y eso nos permitió evaluar esta integral en un camino particular que nos permite despejar BDR, ¿sí? Entonces, ese es el chiste, de alguna forma, que las simetrías me permiten evaluar esa integral, de la misma forma que cuando usás la ley de Gauss, gracias a las simetrías, podés escribir el campo eléctrico de una manera que te permite sacarlo de esa, ¿no?, de esa integral de superficie en donde está, y poder usar la ley integral de Gauss para calcular el campo eléctrico, ¿no?, que cuando en realidad, si uno como les digo siempre, si uno mira esta expresión integral así como está escrita, yo lo primero que veo es, ok, si lo que me dice esto es que la corriente encerrada es igual a esta cosa. Entonces, si yo conozco el campo magnético, puedo calcular la corriente encerrada fácilmente, ¿no?, integrando el campo magnético. Pero en realidad uno siempre las usa al revés, estas expresiones integrales, en las situaciones en donde hay simetría. Entonces, siempre vamos a depender de simetrías. La respuesta sería, para poder usar estas leyes integrales de Gauss y de Ampère para evaluar los campos eléctricos y magnéticos, sí, es necesario tener alguna simetría que me permita, ¿no?, reescribir esas integrales. Vamos a conseguir alguna herramienta que nos facilite no depender tanto de qué simetría. Para aplicar las formas integrales de estas leyes, no hay vuelta. La respuesta es no, necesitas tener alguna simetría para poder evaluar esto, ¿sí? Están las formas diferenciales de estas leyes, y esas no dependen de la simetría, pero son ecuaciones diferenciales que son complicadas de resolver también, ¿no? Y ahí, acordate, cuando recaes en las ecuaciones diferenciales, acordate que son dos. No me basta, eso es importante también, no me basta, acá me está bastando con la ley de Ampère para calcular el campo. ¿Cómo puede ser? ¿No? La ley de Ampère viene de que el rotor del campo magnético es μ0 por J. Viene de acá. ¿Cómo puede ser que solo esta expresión me está dando el campo magnético, si yo para calcular un campo vectorial necesito también su divergencia? Bueno, la información de la divergencia es lo que acá estamos escurriéndonos, ¿no?, con los argumentos de simetría. Básicamente,
los argumentos de simetría me están evitando tener que resolver esas ecuaciones diferenciales. ¿Entendés? Si yo digo, bueno, no tengo simetría, mi distribución de cargas es más complicada, no me permite usar esto. Voy a usar esta ecuación. El rotor de B es mu 0 por J. Bueno, no te alcanza. Necesitas también incorporar la ecuación diferencial que te da la divergencia de B, que vale 0. ¿Tá? Y condiciones de contorno, obviamente. Entonces, ese problema es más complicado matemáticamente de resolver. ¿Que hay técnicas para resolverlo? Sí. Diversas, ¿sí? Hay muchas, y que muchas tienen que ver con las que ya usamos en electrostática. Pero en esta materia no indagamos demasiado en eso, ¿no? O sea, la parte práctica de calcular campos, uno recae más en o bien las expresiones integrales de las leyes de Maxwell, o bien en la integración directa, ¿no? de la ley de Coulomb para el campo eléctrico, de la ley de Biot-Savart para el campo magnético. Eso sería como una computadora. Y sí, lo podés hacer con una computadora, pero como siempre, una solución analítica del problema siempre te da más profundidad, ¿no? Podés entender cómo dependen de los parámetros, las cosas, o sea, las soluciones numéricas computacionales uno recurre cuando realmente la complejidad del problema es tal que no hay manera de resolverlo analíticamente. Siempre que se puede resolver analíticamente se lo hace, y muchas veces incluso hasta hacer alguna aproximación para poder tener una solución analítica es valioso, ¿no? Son dos herramientas distintas, si querés, para tratar de... Y uno tiene que agarrar todas las herramientas posibles. Eso es lo que uno aprende eventualmente, es que no podés escatimar, no podés escatimar herramientas, tenés que usar todo lo que está a tu alcance. Los problemas que uno se va topando son de mayor complejidad cada vez, ¿no?